Todos los que estamos aquí, de alguna manera convivimos con propiedades, ¿o no? ¿Sí? ¿El celular que traen de quién es? Correcto. Pero yo quiero hacerles una pregunta esta tarde. ¿Cambia en algo el sentido del uso que nosotros le damos a las cosas si es prestado o es de nuestra propiedad? ¿Qué piensan? Sí cambia. Ayúdenme a identificar qué hacemos diferente si sí cambia. ¿Qué haríamos diferente? Me dicen que sí cambia. ¿Pero en qué? ¿Qué haríamos diferente? ¿Ah? Eric dice que si te lo prestan, asumo que si te lo prestan, lo cuidas más que si es tuyo. Ok, esa es una. ¿Qué otra cosa cambiaría? Que es temporal y pues en un momento me lo van a pedir, lo tengo que devolver. O sea, lo tengo sabiendo que lo voy a tener que devolver si es prestado. ¿Ok? Si es mío, pues no. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque vale la pena que nosotros nos preguntemos de quién es lo que tengo disponible realmente. ¿De quién es? Sí, vivimos en una sociedad donde la cultura del esfuerzo y el derecho, pues nos dice que esas cosas que tenemos, ¿de quién son? De nosotros. Eso es lo que lógicamente nosotros podríamos responder a esto. Sin embargo, quiero llevarlos a la Biblia y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 8 y de manera especial vamos a leer el versículo 18. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer el versículo 18. Para llegar a ese versículo, el capítulo 8 de Deuteronomio comienza haciendo una petición al pueblo de Israel que está por entrar a una tierra prometida. Y comienza el versículo 1 diciéndoles: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y miren qué condición le da, ¿por qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y después, si seguimos leyendo el resto del capítulo 8, nos vamos a encontrar que en varias ocasiones Dios recuerda la importancia de guardar los mandamientos, como lo hace en el versículo 6 o en el versículo 11, hace alusión a todo esto. Y también hace un recuerdo de todas las cosas buenas que han vivido y también hace un recordativo de las cosas difíciles que han vivido. Y entonces así llegamos al versículo 18, que es una conclusión de ese recuerdo. Y el versículo 18 dice, sino que, acuérdate. Y miren qué interesante, porque no está hablando de acuérdate del testamento, acuérdate de la lista de cosas pendientes, acuérdate del esfuerzo. No, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque ¿qué? Fíjense, Él te da el ¿qué? El poder para hacer las riquezas. Y nuevamente recuerda, a fin de confirmar el pacto que Dios juró a tus padres. Acuérdate, acuérdate. O sea, la promesa que Dios tenía para el pueblo era una promesa de prosperidad. Estaba dicho. Dios los tenía frente a ese escenario. Y les pide que se acuerden. Acuérdate. ¿Por qué es importante esto en el escenario de lo que vamos a platicar esta tarde? Porque tener presente esto para nosotros, quiero decirles que nos coloca a nosotros en un escenario donde nosotros también tendríamos que estar recordando. Y Deuteronomio 8, del 11 al 17, de manera especial plantea tres cosas que es importante que consideremos en el derecho de propiedad de Dios.
En primer lugar, establece algo que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Si hacemos un repaso de los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que además de otras cosas, los mandamientos establecen una carta del derecho de propiedad. Primeros 4 mandamientos, Dios establece una convivencia con Él en el marco de Él como soberano, ¿correcto? Pero los siguientes establece una convivencia en el sentido de esa propiedad con nuestros semejantes, y los podemos repasar. No codiciarás. ¿Tendrá que ver con el derecho de propiedad? Sí. Sí. De hecho, Satanás en el jardín del Edén vino a cuestionar el derecho de propiedad de Dios. La propuesta de Lucifer en el cielo era un cuestionamiento al derecho de propiedad de Dios. Se enojó porque no podía ser como él. Y después vino aquí y le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Eso que te dijeron de obedecer los mandamientos, no te vas a morir, pues. O sea, era un desafío al derecho de propiedad de Dios. Le estaba diciendo incluso que si comía, podía ser como Dios, podía establecer ese nivel. Ha cuestionado, desafió el sentido de propiedad. Así es que la obediencia a los mandamientos también está en un escenario de ese derecho de propiedad que Dios tiene. Y miren, déjenme decirlo así. Si nosotros creemos que Dios es creador del universo y que es dueño de todo, ¿qué recursos dentro del vasto universo podrían quedar fuera como para que nosotros, seres creados, pudiéramos poner cuestionamiento a esa propiedad de soberanía eterna? ¿Cómo qué? Es como si yo cuestionara a una persona muy acaudalada dentro de su propiedad, decir, no, esto que es tuyo, yo quiero hacer con él lo que yo quiero. Pues me voltearía y me diría, pero ¿por qué si es mío? No, o sea, tal vez hasta se reiría un poco, pero ¿por qué vas a querer tú hacer con lo mío lo que tú quieres? Eso es lo que está en juego. Así es que cuando Dios le está hablando al pueblo en esto, le está recordando el sentido de propiedad, le está diciendo, mira, yo soy el que te saqué. Incluso en otro momento le dice, no te escogí porque eran los más ricos, los más guapos, es porque yo quise, porque yo soy dueño, yo soy el soberano. Así lo deseé. Estoy ejerciendo mi derecho de propiedad. Así es que en Deuteronomio 8 nosotros encontramos los exhortos a la obediencia de los mandamientos como un recordativo de parte de Dios en ese derecho de propiedad. Pero no solo eso, también hace un exhorto, un recordativo, porque en ese derecho de propiedad nos llama a nosotros mantenernos agradecidos y humildes frente a la prosperidad, porque Dios da la prosperidad. Por eso dice, acuérdate, que, o sea, no se te olvide, el que da la fuerza para la prosperidad soy yo. Y ¿saben qué es interesante en este ejercicio de recordatorio que Dios le está dando al pueblo en ese momento? Que también establece un escenario para cuando las cosas no van bien y le dice, hey, acuérdate, yo soy el soberano, yo soy el dueño, pues. Por eso tienes que estar confiado y seguro de la provisión. Y por eso Dios hace un recuento de las cosas a través de las cuales condujo al pueblo durante momentos de adversidad y la manera en que Él proveyó. Proveyó como soberano del universo. ¿Y qué tal si nosotros esta tarde en este escenario pensáramos en el dinero? Sí, el dinero. No es de mucho o poco, cualquier dinero. ¿Qué tal si el dinero lo miráramos también como otro de los recursos, de los muchos recursos que Dios coloca en nuestras manos para que nosotros lo administremos? Saben que yo he escuchado en muchas ocasiones algunas personas creer que el tema del dinero es un tema malo. Pues no, el tema del dinero es otro de los recursos que Dios coloca en nuestras manos para que los administremos. Pensemos un poco en este asunto del dinero y quiero compartir con ustedes una cita de Hogar Cristiano
que dice de la siguiente manera. Miren, pensemos en ese poder que Dios da para hacer las riquezas. Dice, el cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito, es decir, de que nos vaya bien, es el reconocimiento del derecho de propiedad ¿de quién? De Dios. El creador de todas las cosas es el propietario ¿qué? Original. Y entonces dice, nosotros ¿qué somos? Sus mayordomos. Y miren qué desafiante frase para nosotros que nos creemos dueños. Todo lo que tenemos es un depósito suyo. ¿Para qué? Para ser usado de acuerdo a nuestros gustos, no a sus indicaciones. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él es el dueño. Así como hacíamos en este ejercicio inicial, pues si no es mío, dijo Eric, pues lo cuido más. Pues el dinero que el Señor pone en nuestra bolsa no es nuestro, es de Él. Él lo puso. Nos dio la fuerza, nos dio la habilidad para poder producirlo, para poder ganarlo, y entonces es de Él. Acuérdate, acuérdate. Pero como estamos en esta tierra, y como dijimos hace un momento, este derecho de propiedad de Dios ha sido desafiado. Y en ese desafío, por sí mismo, hace que exista una distorsión en el sentido de propiedad que nosotros tenemos como seres humanos. Y entonces cuando tenemos que enfrentar esto, pues claro que no aceptamos o nos cuesta mucho reconocer pues que no es nuestro. Pues ¿cómo no va a ser nuestro si nos costó tanto? Pues ¿cómo que no puedo disponer de él como yo quiera si yo me lo gané? Y yo quiero presentarles esta tarde, queridos muchachos, 3 filosofías de manera muy breve que están poniendo constantemente desafío al sentido de propiedad de Dios, al derecho de propiedad de Dios. Y yo lo he llamado el triángulo del egoísmo. Son 3 corrientes con las cuales nosotros vivimos, ¿sí? Algunas nos jalan más, otras a lo mejor no nos son tan comunes, pero las voy a presentar esta tarde. Y todo esto quiero decirles que se expresa mayormente, no únicamente, mayormente en la manera en que gastamos. Porque tenemos que gastar, mientras estamos aquí en la tierra tenemos que gastar para comprar las cosas que necesitamos. Primera corriente, el materialismo. El materialismo está definido como una actitud que las personas dan a un excesivo valor por las cosas materiales, el dinero, las propiedades. Y esa filosofía empuja a los seres humanos a incluso definir el valor de su vida por lo que ¿qué? Por lo que tienen, por lo que tienen. El materialismo es una corriente que cuestiona la autoridad de la propiedad privada de Dios. Ahí está. Y entonces busca, distorsiona la manera en que incluso nosotros mismos llegamos a definir nuestro valor. Segunda corriente, el consumismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero el consumismo hace de nuestra vida una tendencia casi natural y a veces hasta enferma de querer consumir excesiva e innecesariamente bienes y productos. Y sucede que a veces gastamos en cosas y allá de pronto como que, ¿y esto para qué lo compré? De hecho hay un síndrome de esto, ¿no? Como un poco de arrepentimiento después cuando ya conecta uno la parte racional del cerebro, uno generalmente compra con la parte emocional y entonces, ¿y por qué compré esto? Y empiezan los remordimientos. Bueno, el consumismo desafía el derecho de propiedad de Dios. Y la tercera tiene que ver con otra corriente que se llama hedonismo. El hedonismo se trata de esa tendencia al placer y el bienestar instantáneo. Y entonces hacemos todo lo que se pueda hacer con los pocos recursos que tenemos para sentirnos bien, para vernos bien, para ser mejor que el otro,
para poder tener que presumir. El hedonismo cuestiona el derecho de propiedad de Dios. Y déjenme decirles por qué lo cuestiona. Porque estas tres cosas, además de que producen naturalmente, el producto de esto es deuda, el producto de esto es acumulación y el producto de esto es insatisfacción, esas tres cosas no son circunstancias en las que Dios quiere que nosotros vivamos. No son. Pero no solo eso. Este triángulo lo que produce es que nosotros movamos el foco del sentido de la propiedad. Y entonces creemos y partimos de la idea de mis recursos, de mi dinero, de mi tiempo, de mi salud, de mí. No de quien es el dueño. Lo hago mío. Y sucede que entonces pasa a través de estas filosofías para satisfacer mis ¿qué? Pues si se trata de mí, pues yo quiero para mí, ¿no? Pues de eso se trata. Ni modo que si se trate de mí, pues lo quiera para otro. Se trata de mí. Todo el tiempo se trata de mí. Y saben que esto altera la fórmula de la economía que Dios estableció para nuestra convivencia en el uso de los recursos. Porque Dios no nos da para que nosotros tengamos nada más por tener. Nos da para que nosotros podamos ser canales de bendición hacia otros. Para eso nos da. Y nos da trabajo, y nos da habilidad, y nos da talentos, y nos da dinero. También nos da dinero a través de todo lo que podemos producir. Así es que esta tarde quiero proponerles una sustitución de este triángulo del egoísmo que está rodeado de estas corrientes que he presentado. ¿Y qué tal si nosotros lo cambiamos por el triángulo de la generosidad? Miren lo que es contrario. Por ejemplo, ese triángulo de la generosidad estaría determinado por el ahorro. Es contrario al consumismo. El ahorro lo que nos ayuda a nosotros es evitar un gasto ¿qué? Innecesario. ¿Sí? Ahorro. Segundo, ¿qué tal el servicio? Es contrario al hedonismo. No se trata de mí, se trata de los demás. ¿Y qué tal el tercero? La empatía. ¿Qué tal que en lugar de acumular por el materialismo, pues soy empático para disponer de las cosas que el Señor me da? Y en este sentido quiero decirles que si cambiamos el orden de esto, entonces este triángulo pasa a lo siguiente. Deja de ser de mí y cambia el sentido del derecho de propiedad, porque entonces entiendo que son los recursos que Dios ¿qué? Me presta. Y esos recursos que Dios me presta tienen que servir para ayudar a los demás en sus necesidades. Quita el foco de mí. Pero resulta que tal vez alguno estará pensando, bueno, ¿y a este Enrique qué le picó? ¿Y yo qué? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para poder vivir en un escenario pues donde yo necesito suplir mis cosas? Permítanme. Mismo Hogar Cristiano dice que en nuestro uso del dinero haremos de él un agente de ¿qué? Mejoramiento espiritual, porque lo consideraremos un ¿qué? Un cometido sagrado. Y ese cometido sagrado, dice, no ha de emplearse para fomentar orgullo, vanidad, el apetito o la pasión. Entonces, ¿en base a qué o a quién, más bien en base a quién, debo dar prioridad en el uso de los recursos que Dios me ha otorgado? Porque si no son míos y son de Dios, pues entonces Dios dispone cómo deberíamos estarlos usando. Y yo quiero sugerirles una forma sencilla en la que nosotros podemos ordenar la disposición de los recursos que Dios me ha prestado para poder convivir aquí en la tierra. Porque necesitamos dinero, necesitamos recursos, los necesitamos. Tenemos que comprar la comida para poder comer, necesitamos pagar la renta para poder tener un lugar donde vivir. Necesitamos dinero. Bueno, quiero sugerirles lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros hacemos este orden? Comenzamos primero por reconocer de quién son los recursos. Segundo, sigue por agradecer
Tercero, sigue por compartir, luego por prever, por suplir y finalmente por disponer. ¿Y eso cómo lo ponemos en nuestra convivencia? Pues les voy a hacer una sugerencia esta tarde. ¿Qué tal esta sugerencia? Cuando nosotros reconocemos, no tenemos cuestionamientos alrededor del diezmo, porque entendemos que eso, derecho de propiedad de Dios, y Dios me pide el 10%, es de Dios. Esto es de Dios y Él quiere el 10, aquí está el 10. Seguimos en nuestras ofrendas, porque como lo reconocemos como gran benefactor, pues tampoco tenemos complicaciones con el tema de nuestras ofrendas. Separamos, entendemos el sentido de nuestra ofrenda en un derecho de reconocimiento y gratitud a Dios. Pero luego estoy sugiriendo el compartir, y es poder tener un proyecto presupuestado de generosidad para ayudar a otros. ¿No les pasa que de repente lo último que tenemos es dinero para ayudar a otros? O sea, ahí andamos buscando, ¿no? lo que traigamos ahí, a ver, el billete más chiquito. Yo tengo un amigo que en su presupuesto familiar, él tiene un renglón que es para ayudar. Y él me dijo un día, mira, yo tengo este renglón, yo lo separo sistemáticamente, ahí lo tengo, y pues puede ser que lo use una vez al mes o durante el mes. Se acabó el presupuesto, pues el siguiente mes puedo seguir ayudando. Me parece una forma apropiada de planificar intencionadamente la manera en que podemos ayudar. Pero hay algo interesante en esto. Viene el ahorro, después vienen las necesidades básicas y después viene el placer. Los primeros 3 elementos de esto, ¿de quién se tratan? No se tratan de mí. Reconocer, agradecer y compartir, 2 se tratan de Dios y 1 se trata de ¿quién? De mi prójimo. Los otros 3 sí se tratan de mí, pero son la base, los primeros 3, para que lo que se trata de mí tenga una mejor conducta en esto. Pero ¿qué tal si invertimos el orden? Que es la propuesta de ese triángulo del egoísmo. Pues partimos del placer, partimos del disponer, y entonces pues todo lo demás se alcanza. ¿Y saben qué pasa con esto? Es bien interesante. Cuando nosotros partimos del disponer, todo se tambalea, incluso nuestras relaciones sufren, todo se vuelve inestable, todo, porque primero entonces le damos al placer y después pues ya no nos queda para las otras cosas, ¿no? Y yo podría contar historias, y ustedes sin duda conocen historias de esas matemáticas que de pronto ya no salen cuando le dimos primero al placer y después ya tenemos que entrar en lo que hay que disponer, en la parte de suplir o de prever, y pues empieza a enredar todo, ¿no? Se empieza a complicar todo. Este no es un asunto de cantidad, queridos muchachos, queridos hermanos, no es un tema de cantidad, es un tema de reconocimiento al derecho de propiedad a Dios. Y en la economía de esto, Dios no necesita más propiedades, Él ya es dueño de todo. Lo que Él necesita es el establecimiento de prioridades. De eso se trata. En esta economía de esto se trata. Y para ir terminando, quiero comentar con ustedes una cita y después regresar a nuestra cita final. Miren, dice ahí que no es ahora el momento de inventar ¿qué? Maneras, miren qué interesante, de consumir el dinero. Dedicad vuestras facultades inventivas, o sea, nuestra capacidad creativa para tratar de economizarlo. Muchachos, a lo mejor no tenemos mucho dinero ahorita. Así pasa, cuando uno es estudiante de pronto no tiene mucho dinero. Con más razón, prioridad. No andemos buscando manera en que nos lo gastamos. No es así. Dice ahí que no es el momento de inventar maneras de consumir el dinero. Y entonces, simple y sencillamente, para que pudiéramos tener una guía, yo les quiero sugerir una manera en que podemos priorizar lo que tenemos que gastar, porque tenemos que gastar. Hay gastos vitales, hay gastos importantes y hay gastos prescindibles. Una suscripción a cualquier plataforma de streaming, ¿qué sería? ¿Vital, importante o prescindible? En el correcto sentido de propiedad, es prescindible, totalmente. Pero a algunos se les puede ir el oxígeno si no lo tienen. ¿Sí? Y no solo una, puede haber 4 o 5. ¿Me explico?
Incluso algunos podemos tener la tentación de perder tanto el sentido de propiedad que de pronto estamos en la hora que no debemos utilizando algo de eso. Puede ser. Está tambaleándose toda nuestra relación. La manera en que nosotros utilizamos el dinero, dice ahí, es una expresión de la manera en que nosotros le definimos y también es una expresión de nuestro carácter. Finalmente, la manera en que lo usamos dice nosotros quiénes somos. Y simplemente para terminar, como hemos dicho que no es momento de estar inventando cosas de gastar y hemos hablado un poco del ahorro, pues el ahorro tiene que ver con el futuro. Y este futuro que tiene que ver con provisión es una expresión de un placer educado. ¿Sí? El ahorro es una expresión de un placer educado. La provisión, esa es la norma del cristiano. La provisión es una norma que expresa un placer educado. De eso se trata, queridos hermanos. Y bueno, terminamos. Por eso Dios, en aquel momento con su pueblo, frente a un escenario ya no de adversidad, era un escenario ya de gozo. Ahí estaba la tierra prometida, era mucho mejor que lo que habían vivido, era mucho mejor que lo que habían soñado. No, les está diciendo, hey, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Y queridos, Dios ha prometido y cumple. Acuérdate. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas.